Un saludo a los estudiantes y las estudiantes del electivo de Historia Mundo Global. Estamos reflexionando y analizando con relación a la economía global y en este contexto nos corresponde en esta semana estudiar el tema referido a la inserción de Chile en el sistema financiero mundial, en el bien entendido que esta inserción está dividida entre el sector público, el Estado, y el sector privado, es decir, la empresa privada. La inserción de Chile en el sistema financiero mundial tiene directa relación con el modelo económico que se aplica en nuestro país, que es conocido como el capitalismo en su derivación basada en el neoliberalismo. El autor de estas ideas económicas es el estadounidense Milton Friedman, quien en la Universidad de Chicago crea y difunde luego a escala mundial este modelo económico. El modelo se basa en la tesis que el Estado no puede participar directamente en el proceso económico en cuanto a su dinamismo. Es decir, el neoliberalismo rechaza las empresas públicas y le entrega al sector privado toda la responsabilidad de responder las grandes interrogantes de la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Este modelo económico, basado en el libre mercado, se instala en Chile en la década de 1970 y en el contexto de la Universidad Católica, eh, el sistema es estudiado desde antes de la década de 1970, específicamente desde los años 1950 y 1960. Una serie de economistas de la Universidad Católica van a la Universidad de Chicago a preparar sus doctorados y son ellos los que traen este modelo a Chile. Un grupo de economistas de esa universidad, luego, en la década de 1960, escriben un libro llamado El ladrillo, y en ese libro está contextualizado el modelo económico neoliberal en todos sus aspectos relevantes. Tras la instalación de la dictadura militar en 1973, estos economistas se acercaron al gobierno de los militares y es a partir de ese entonces que las Fuerzas Armadas y la Junta Militar asumen que ese modelo, el neoliberalismo, debería ser el que tendría que aplicarse en Chile. Los economistas de la Junta Militar y los civiles que apoyaron aquel modelo económico se les conoce como los Chicago Boys, ya que ellos son los que se prepararon en la Universidad Norteamericana de Chicago y trajeron a nuestro país este modelo económico. Las tres etapas del modelo consisten en fomentar las exportaciones, privatizar las empresas públicas y lograr la disminución de los aranceles de aduana para liberalizar al máximo el modelo económico. Es en este contexto que en la década de 1980 aparecen las reformas estructurales que crea la Junta Militar y luego el presidente Augusto Pinochet, que son la privatización de las pensiones de los chilenos y con ello el surgimiento de las AFP, la privatización de la salud del país y con ello el surgimiento de las instituciones de salud privadas, las ISAPRES, la privatización de todo el sistema educacional
y con ello la municipalización de la educación. Y finalmente la privatización de todos los insumos básicos, el agua, la electricidad, los transportes, etcétera. Eso es lo que se conoce como las reformas estructurales. Y este es el modelo económico, explicado sucintamente, el que introduce a Chile luego, durante los gobiernos de la Concertación, directamente en el sistema financiero internacional. Y es el modelo económico que se aplica hasta la actualidad, puesto que fue asimilado por los sucesivos gobiernos democráticos tras el retorno a la democracia en 1990. El sistema financiero internacional funciona con organismos de carácter público que son originados en el seno de la ONU y parten en sus orígenes en los acuerdos de Bretton Woods en 1944, previo a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En Nueva Hampshire, Estados Unidos, se reúnen las potencias aliadas que ya visualizaban el triunfo militar en los campos de batalla y acuerdan en un lujoso hotel conocido como Bretton Woods en Estados Unidos cuál será el orden económico internacional. Es en este contexto, entonces, y luego fundamentado a través de la ONU, que surgen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como los organismos que regulan las relaciones económicas de la Organización de las Naciones Unidas con los estados en el mundo. Chile, desde 1990, establece una democracia como sistema político. Y si le agregamos a aquello las instancias del modelo económico neoliberal, es que desde los inicios de la democracia, Chile se inserta positivamente en este sistema financiero mundial. De tal manera entonces que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los organismos que financian una serie de reformas y construcciones monumentales en nuestro país. Por ejemplo, cito al MESE, Mejoramiento de la Equidad y la Calidad de la Educación, que se inicia en Chile en 1991 durante el gobierno de Patricio Aylwin. Y ese proceso, que requirió una gran cantidad de recursos económicos, fue financiado por este organismo, además del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo también público, ya que depende de la Organización de Estados Americanos, y de esta forma entonces llegan a nuestro país millones de dólares para financiar las reformas en la educación chilena. Reformas que permitieron mejorar la infraestructura y agregar programas como la implementación de la jornada escolar completa. Entonces, en lo definitivo, Chile participa activamente en el sistema financiero mundial y es un socio activo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y como se dijo, además participa activamente el Estado de Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo, que depende de la Organización de Estados Americanos.
El sector privado, dado el modelo económico neoliberal, es el que tiene la mayor participación en el sistema financiero de Chile con el mundo. Nuestro país cuenta con una eficiente red de compañías de seguros, bancos e instituciones financieras que participan activamente en el mundo económico a través de un movimiento de capitales que equivale a miles de millones de dólares. En el mundo existe, como sabemos, el comercio internacional y este comercio internacional es el que además involucra a el flujo financiero de capitales. Los bancos, las empresas privadas y las compañías de seguros pueden entonces participar en el sector privado financiero mundial a través de préstamos, a través de inversiones en el exterior y también permitiendo que capitalistas extranjeros, lo que se llama las empresas transnacionales, inviertan en Chile. Todo este movimiento de empresas que se genera a escala mundial involucra lo que se conoce como el flujo financiero de capitales en el mundo y en Chile en particular. El flujo financiero a escala mundial está controlado a través de lo que se conoce como la deuda externa de los países. La deuda externa se define como aquella que se adquiere con otros países del mundo, en este caso preferentemente países desarrollados que hacen préstamos a países subdesarrollados. También la deuda externa se puede adquirir con las instituciones públicas mundiales que hacen préstamos a los países, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y también existe una deuda externa privada, que es la que adquieren los bancos, las compañías de seguros, las empresas, con organismos internacionales privados como los bancos de los países más desarrollados del mundo. Todo este flujo financiero tiene también un antecedente histórico, puesto que hasta la década de 1970 la deuda externa en Chile era prácticamente impagable. El modelo económico basado en la industrialización sustituyendo importaciones, que fue reemplazado en la década de 1970 por el neoliberalismo, no logró satisfacer esta deuda a escala mundial y los países de América Latina, y Chile en particular, se endeudaron sobremanera. Luego de la vuelta a la democracia en 1990 y tras la aplicación de una serie de tendencias económicas que pudieron hacer del neoliberalismo un sistema más social, se pudo comenzar a servir esta deuda externa y Chile fue aceptado como un país que podía pagar los recursos económicos que se pedían en el extranjero. Estas transformaciones de la economía neoliberal que se hacen desde 1990 son el cumplimiento de estándares internacionales en referencia a la seguridad y a la corrupción, el modelo de economía social de mercado que implementaron los gobiernos de la concertación para reemplazar en la microeconomía a el neoliberalismo, la asimilación en Chile de tratados para la preservación del medio ambiente, la aceptación de parte del Congreso de todos los derechos humanos que emanaban de la ONU y finalmente el ingreso a organismos internacionales como la OCDE permitieron que Chile pudiese pagar esta deuda externa llevándola a niveles mínimos.
Incluso el país en algún momento de la década de 1990 se transformó en un socio facilitador de préstamos hacia otros países, preferentemente en la región, en América Latina. Lamentablemente, en el último tiempo, y como producto de los aspectos referidos a el estallido social y a la pandemia vigente en la actualidad, es que la deuda externa de Chile ha ido aumentando, lo que origina un problema de credibilidad frente a la participación de Chile en el sistema financiero internacional. La deuda externa es controlada por el Banco Central, que para el caso de Chile es un banco autónomo que regula todo el sistema financiero local y las relaciones de nuestro país y del sector privado con el mundo financiero. Entonces, le corresponde al Banco Central controlar la deuda externa del país. La presencia de Chile en el sistema financiero internacional quedó solidificada en el año 2010, cuando nuestro país es el país número 31 en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que es un organismo de carácter mundial con sede en París, Francia, que está conformado por las 36 economías más poderosas del mundo, y Chile está inserto en esta organización como país. Los objetivos de la OCDE son favorecer el comercio mundial a través del fomento de instituciones multilaterales y bilaterales, y la no discriminación conforme a las obligaciones internacionales. Este organismo, la OCDE, también participa apoyando económicamente a los países subdesarrollados para que realicen programas que fomenten el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida en cuanto a vivienda, salud, educación, entre otros aspectos. Además, al interior de la OCDE se realizan una gran cantidad de aspectos de transferencia científica y tecnológica. En definitiva, la presencia de Chile en los organismos internacionales que regulan el sistema financiero mundial es de carácter positiva. Sin embargo, nada de esto sería positivo si nuestro país no logra disminuir la brecha económica que existe localmente. Todas estas instancias positivas, desde el punto de vista de la macroeconomía, se deben canalizar al interior de nuestro país para disminuir las brechas existentes entre los diferentes grupos socioeconómicos. De esta manera, entonces, podemos decir que Chile avanza hacia el desarrollo. Si no se solucionan estas problemáticas, lamentablemente el país no va a avanzar en su nivel de vida y en disminuir la desigualdad que existe interiormente.